Hoy vamos con uno de los casos más truculentos de la criminología española. Vamos a adentrarnos en el crimen de la Guardia Urbana. Pese a que han pasado ya 6 años desde aquello, seguro que todos lo recordáis a la perfección. Una historia con muchos giros de guión que no dejará indiferente a nadie. El 4 de mayo de 2017 se halla cerca del pantano de Foix, en Barcelona, un coche completamente quemado. Cuando los investigadores empiezan a buscar, descubren que dentro del maletero hay un cuerpo. Sin embargo, no se puede identificar porque estaba totalmente incinerado. La matrícula del vehículo permite a los investigadores saber a quién pertenecía este coche. El nombre del dueño era Pedro Rodríguez, un guardia urbano que llevaba 3 días desaparecido y que por ese entonces estaba suspendido de empleo y sueldo por haber agredido a un motorista. Esta sanción de Pedro vino a raíz de un enfrentamiento con un motorista. Durante un control rutinario, Pedro dio el alto a un conductor y este no paró, por lo que el guardia urbano decidió seguirle y a continuación le agredió. Ambas partes decidieron que no hubiera juicio, pero la Guardia Urbana sí quiso suspenderle momentáneamente. En este momento, los investigadores todavía no saben a quién pertenece el cuerpo debido al mal estado en el que se encuentra, pero deciden ir hasta la casa de Pedro, que además está muy cerca del lugar en el que ha aparecido su coche calcinado. Al llegar allí, les abre la puerta Rosa Peral, su pareja, también guardia urbana. Le cuentan lo que ha pasado, lo que ha aparecido, y les sorprende que ella apenas reacciona. Le piden que vaya a la comisaría y dice que al ser de noche sus hijas están durmiendo y que lo hará al día siguiente. Los Mossos d'Esquadra, encargados de llevar el caso, descubren que el cuerpo tenía una prótesis. Al día siguiente, cuando Rosa Peral, como prometió, acude a la comisaría, le preguntan si Pedro tenía alguna y ella confirma que sí. Rosa cuenta a los Mossos que el 2 de mayo, 2 días antes de que apareciera el cadáver, Pedro había abandonado la casa que ambos compartían. Lo hizo supuestamente enfadado, según ella, porque había hablado con Rubén, su exmarido y mozo d'esquadra. Antes de abandonar la comisaría, esta mujer se asegura de proporcionarle a los Mossos d'Esquadra el número de teléfono de su exmarido Rubén y sugiere que quizá haya podido tener algo que ver con este horrible crimen. Gracias al número de serie que venía incorporado en la prótesis que llevaba Pedro en la espalda, determinan que efectivamente el cuerpo es el suyo. En ese momento deciden ponerse en contacto con Rubén, el exmarido de Rosa, para preguntarle sobre el tema. Él niega saber nada de todo este asunto, pero da un detalle que será importante. Cuenta que su exmujer tiene, aparte de esta relación con Pedro, un amante, Albert López, también miembro de la Guardia Urbana. El siguiente en pasar por la comisaría es Albert y, como en el caso de Rubén, el exmarido de Rosa, niega saber nada sobre este asunto. Eso sí, comenta que el día que supuestamente Pedro se fue de casa, él estuvo allí porque ella le llamó diciéndole que se había marchado y que le necesitaba. Toca entonces comprobar dónde han estado todas las personas que hasta el momento han aparecido en escena en este caso. Los investigadores pueden comprobar que Rubén tiene coartada, ha estado trabajando. Las sorpresas llegan cuando se geolocalizan los móviles de Albert, Rosa y Pedro. Albert contó que estuvo en casa de Rosa y Pedro cuando este supuestamente ya se había marchado de casa, pero los datos determinan que el móvil de Pedro también estaba allí, por lo que en algún momento los tres coincidieron. Además, los investigadores descubren demasiadas contradicciones entre las versiones de Albert y Rosa. Ella tiende a hablar mucho y él muy poco. A partir de entonces serán los principales sospechosos. Los datos de la geolocalización de los móviles no deja lugar a dudas. Albert, Rosa y Pedro no solo coincidieron en algún momento el día 2 de mayo, sino también la noche del 1 de mayo, algo que ninguno de los dos sospechosos contó en sus declaraciones. Los investigadores se centran entonces en el contenido de los teléfonos móviles. Descubren que el último mensaje de Pedro se lo mandó a Rosa a eso de las 9 de la noche y tienen la certeza de que el coche se habría quemado entre las 2 y las 3. La gran pregunta entonces es ¿cuándo murió?
El padre de Rosa, por su parte, asegura a los investigadores que vio a Pedro con vida el 2 de mayo al mediodía. Sin embargo, no sostendrá estas declaraciones durante mucho tiempo porque termina derrumbándose y confiesa que ha mentido porque su hija se lo ha pedido. Rubén, el exmarido de Rosa, queda descartado muy pronto. Los investigadores cada vez tienen menos dudas de que los autores de la muerte de Pedro tienen que ser Albert y Rosa, porque los móviles no solo coincidieron el 2, sino también la noche del 1 de mayo. Los Mossos entonces registran los domicilios de Rosa y Albert. En el de Rosa se encuentran pequeñas manchas de sangre, por lo que parece evidente que el crimen pudo llevarse a cabo allí. Además, encontraron rastros de sangre en la ropa de Albert, el amante de Rosa. El 13 de mayo, sorpresa, Rosa dice que quiere declarar voluntariamente. Ahora se olvida de todo lo que dijo de su exmarido Rubén y asegura que tiene sospechas de que Albert, su amante, puede estar detrás de lo ocurrido. En esta nueva versión, Rosa explica la supuesta tormentosa relación que mantiene con su amante, explica que la acosaba por teléfono y que la noche del 1 de mayo, tras estar mensajeándola, este hombre se planta en su domicilio y consigue entrar al mismo con su arma reglamentaria y una mochila. A Rosa le entró el pánico y se encerró con sus hijas en una habitación echando el pestillo. Asegura que no le da tiempo a avisar a Pedro de lo que está pasando. Rosa cuenta que se pasa encerrada con sus hijas alrededor de 2 horas y que en este tiempo escucha fuertes golpes. Una vez pasado ese tiempo baja y se encuentra supuestamente a Albert con la cara llena de sangre y un hacha en sus manos. Entonces este la amenaza con hacer daño a sus hijas si no le ayuda a limpiar todo aquello y ella accede. Sostiene Rosa que nunca vio el cadáver de Pedro. El 2, Albert abandona la casa y lo hace de nuevo, siempre según esta última versión de Rosa, amenazándola. Le dice que si le delata, sus hijas pagarán. Albert supuestamente vuelve por la tarde y por la noche elaboran el plan con el que tratar de despistar a los Mossos d'Esquadra. Albert y Rosa deciden que lo mejor es hacer creer que Pedro se ha ido de la casa. Para ello, Rosa se encargará de ir mandando mensajes tanto a la familia como al entorno de Pedro para hacer creer que sigue vivo. Aquella noche, Albert compra gasolina y este le dice a Rosa que será la encargada de llevar el coche de Pedro. Antes de dirigirse al pantano, se pasan por la urbanización de Rubén para que el móvil de Pedro quede geolocalizado cerca del exmarido. Ya en el pantano, y siempre según esta teoría de Rosa, ella simplemente dejó el coche aparcado y se fue de allí. Allí se quedó Albert con las latas de gasolina. Él se encargó del resto. Rosa sostiene que nunca supo que el cadáver de Pedro estaba en el maletero y que se enteró cuando se lo contaron los Mossos d'Esquadra. Tras 2 horas de declaración y tras múltiples contradicciones, los Mossos d'Esquadra deciden finalmente detener a Rosa. A continuación declararía Albert que explicaría la larga relación que mantenía en el tiempo con Rosa. Explica que los dos se conocen desde 2012 y que mantuvieron una relación más o menos seria desde 2012 a 2016, pese a que en ese entonces estaba casada con Rubén. Fue en 2016, según esta declaración de Albert, cuando este decide alejarse un poco de Rosa porque conoce a Pedro y este es muy celoso. Sobre la noche del crimen, Albert cuenta que recibió una llamada el 1 de mayo a eso de las 10 menos 5 de la noche. Rosa le contaba, histérica, que acababa de terminar con la vida de Pedro, pero él no se lo creyó, se metió en la cama e intentó dormir. Como no podía dormir por lo que ésta le había contado, decidió ir a su casa a eso de las 2 de la mañana. Ya en casa de Rosa, de madrugada, esta vuelve a contarle lo que supuestamente ha pasado. Le dice que Pedro presuntamente le había pegado delante de las niñas y que esto le hizo perder los nervios, terminando ella con su vida. Le pide ayuda y él le dice que lo que tiene que hacer es ir a decir que ha sido en defensa propia. Albert se da cuenta de que todo huele a lejía. Entonces Rosa le enseña un cuerpo. Él no sabe de quién es, sostiene, pero es el de Pedro. Finalmente acepta ayudarla porque Rosa le dice que las niñas no se pueden quedar solas.
Como Rosa sostiene que al día siguiente él tenía que irse porque tenía un juicio, pero vuelve al mediodía. Es por la noche cuando trazan el plan, pero según Albert todo fue cosa de Rosa. La idea de meter el coche en el maletero y quemarlo fue suya, al igual que la de pasar cerca de su exmarido para incriminarlo. Asegura además que fue ella la que prendió fuego al vehículo. Curiosamente, pese a que declararon durante horas, ni Albert ni Rosa explicaron a los Mossos d'Esquadra cómo habían acabado con la vida de Pedro. Y mientras tanto, esta pareja de amantes hizo vida normal. De hecho, sorprendió porque el día 4 tuvieron una comida con unos compañeros y se les vio sonriendo. Rosa explicó que tenía miedo por si Albert le hacía algo a sus hijas y Albert explicó que lo hizo así porque quería encubrir a Rosa. En la sentencia se refleja la truculenta relación que había entre Albert y Rosa con Pedro de por medio. Consideran que en un momento dado Pedro molestaba y tenían que quitárselo de en medio. En 2017, supuestamente, Albert le regaló un anillo de compromiso a Rosa, de ahí que quizá quisieran acabar con la vida de su nueva pareja, de Pedro. Durante el juicio, uno de los compañeros de Albert confesó que un día este señor llegó a preguntar que cómo se desharía de un cadáver. Él, pensando que era una conversación sin más, dijo que él lo que haría sería meter el cuerpo en un coche y después lo quemaría. Todo esto apenas unos días antes de que apareciera el cadáver de Pedro. El jurado considera además que hay premeditación porque entre el 29 y el 30 de abril, los días anteriores a que se produjeran los hechos, no hay comunicación entre Rosa y Albert. Creen que estaban tratando de taparse el uno al otro, haciendo creer que no mantenían contacto. El 1 de mayo, el día que supuestamente ocurrió todo, Pedro pasó un buen día en familia con Rosa y las niñas. Llegaron a casa a eso de la hora de cenar. Sobre las 10 menos 10, Rosa haría una llamada. En ese momento, Albert encendió un teléfono móvil de prepago secundario, uno que no utilizaba, y el jurado cree que era la señal de que el crimen iba a llevarse a cabo entonces. El jurado cree además que Pedro pudo ser envenenado porque una de las hijas de Rosa contó que le vio bajando las escaleras tambaleándose. Pese a que no se pudo demostrar, una compañera que compartió celda con Rosa contó que ésta le había dicho que efectivamente le había envenenado presuntamente con un medicamento para la ciática. El jurado lo tiene claro. Pedro fue drogado y se quedó dormido abajo en un sofá. Fue entonces cuando Rosa aprovechó para llamar a Albert y juntos acabarían con la vida de este hombre. Mientras, Rosa aprovechó para convencer a su padre de que dijera que había visto a Pedro al mediodía el 2 de mayo, tratando así de ganar tiempo. Durante la noche trazaron el plan para deshacerse de su cuerpo. Durante ese 2 de mayo, Pedro recibió una llamada de un amigo. La que contestó fue Rosa y dijo que en ese momento no lo podía acoger. Posteriormente, supuestamente fue Pedro el que contactó con ese amigo y le dijo que solo podía hablar por ahí, pero se cree que ya era Rosa la que controlaba absolutamente todo lo del móvil de Pedro. Además, supuestamente Rosa se habría hecho pasar por Pedro escribiendo a otro de sus amigos y diciéndole que estaba tremendamente enfadado con Rubén y que creía que iba a pincharle las ruedas y a partirle la cabeza. Todo ello con la intención de hacer creer que estaba verdaderamente enfadado con el exmarido de Rosa para incriminarle posteriormente en el crimen. El jurado cree tener claro lo que pasó. El 1 de mayo, Albert y Rosa acaban con la vida de Pedro y posteriormente se deshacen de su cadáver. Lo hacen con Albert en un coche y Rosa llevando el de Pedro con el cadáver detrás. Pasan antes por la urbanización de Rubén tratando de implicarle en el caso y a continuación prenden fuego. Gracias al número de serie en la prótesis de Pedro, este fue identificado. Finalmente, los dos fueron condenados por asesinato con alevosía. A Rosa le cayeron 25 años de cárcel y a Albert 20. Ambos recurrieron su sentencia, pero el Tribunal Supremo la ratificó, por lo que tienen por delante un largo tiempo en prisión. Uno de los casos más turbios y enrevesados de la criminología española, que por suerte pudo ser esclarecido pese a los intentos de Albert y Rosa por taparlo todo. Una historia llena de locura, un asesinato a dos que por desgracia se cobró la vida de Pedro Rodríguez, asesinado a manos de dos amantes.